Está. Muy buenas noches a todos los que están viéndonos en esta noche. Hoy es 21 de julio del 2022. Estamos con nuestra reunión de iglesia en el hogar. Hoy tenemos un tema muy interesante para los que nos van a ver. Quisiera que se ponga atento en cuanto a lo que vamos a estar platicando en esta noche. Así que vamos a iniciar mientras yo pongo mi diapositivas para que usted lo pueda apreciar y vaya llevando la lectura que le voy a poner en este instante. Así que por favor, ponga atención. El tema que hoy vamos a tratar se llama las parábolas del reino. Este es un tema que quizás tal vez usted no ha oído en otras ocasiones, pero me pareció tan interesante realmente lo que vamos a estar tratando en esta noche. Y el versículo clave de hoy es sobre Mateo 13:11, que dice, él respondiendo les dijo, porque vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Esto lo que está tratando de hacer este versículo es dar a entender el hecho de que cuando uno está en los caminos del Señor, pues obviamente tiene mejor entendimiento en relación a lo que es la palabra de Dios. Y, y hoy vamos a entrar a analizar un poquito sobre lo que las parábolas son. En los capítulos anteriores hemos aprendido sobre los principios básicos de la vida gobernante en el reino de Dios. Durante su ministerio terrenal, Jesús usó un único método de instrucción llamado parábola para revelar otras verdades espirituales sobre el reino. Pero creo que la pregunta fundamental en este sentido es, ¿qué es realmente una parábola? Una parábola es una historia que se usa como un ejemplo del mundo natural para ilustrar una verdad espiritual. El significado real de la palabra parábola es colocar de lado para comparar. En las parábolas, Jesús usó un ejemplo natural y lo comparó a una verdad espiritual. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Una cosa natural es algo que usted puede observar con sus sentidos y usted puede ver y puede oír o puede tocarlo. Lo que es espiritual solo puede observarse con los sentidos espirituales. El asunto de las parábolas es el reino de Dios. Antes de decir algunas de estas parábolas, Jesús claramente declaró esto como el asunto. También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice Marcos 4:30. Por lo tanto, él decía, ¿y a qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Decía Lucas 13:18. Y en Lucas 13:20 dice, otra vez dijo, ¿a qué compararé el reino de Dios?
Incluso cuando la parábola no era introducida por semejante declaración directa, el asunto todavía era el reino de Dios. Cada parábola dada por Jesús estaba relacionada de alguna manera al reino. Ahora, ¿por qué Jesús nos hablaba por parábolas? ¿Por qué él escogió este único método de instrucción? Las parábolas para revelar, las parábolas para revelar las verdades espirituales sobre el reino de Dios. Los discípulos hicieron esta misma pregunta. Y entonces, dice Mateo 13:10, se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús contestó, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. El conocimiento de las verdades espirituales del reino fue dada a los discípulos porque ellos tenían mentes espirituales. Aquellos sin mentes espirituales oyeron más parábolas y no las entendieron porque las verdades espirituales solo pueden ser entendidas por una mente espiritual. Pero nosotros, Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Esto lo puede encontrar en Primera de Corintios 2:14. Aquellos con las mentes espirituales entienden los principios del reino revelado en las parábolas. Aquellos con mentes carnales, pecadores, no pueden entenderlas. Jesús usó las parábolas para ocultar estos grandes principios espirituales de los incrédulos. Marcos 4:12 nos dice que para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Qué difícil es realmente esta declaración. Un hombre espiritualmente dispuesto es uno que ha nacido de nuevo, espiritualmente explicado en el capítulo 4 de este manual en el que hemos estado trabajando. Estas dos parábolas enseñan que Jesús ofreció a los hombres un reino que era nuevo y único. No podría confinarse a los viejos modelos de la tradición religiosa. No es posible entender el reino de Dios intentando encajarlo en los viejos modelos de pensamiento y estilo de vida. Estas dos parábolas que hablan sobre el vestido remendado y sobre los odres de vino, pues nos mantienen al tanto en cuanto a que las cosas que el mundo nos enseña, nosotros no podemos mezclarlas para poder hacer una nueva manera de vivir. Hay personas en particular que hacen este tipo de mezclas en ese sentido, pensando en que pueden mezclar ciertas acciones que el mundo hace con lo que la palabra de Dios dice. Y estas dos parábolas nos explican el hecho de un vestido viejo. Un vestido viejo representa al mundo y y un remiendo es el que se pone sobre la ropa para, para poder pensar un poco sobre la idea de que se puede colocar en el mundo en particular.
También encontramos esta otra parábola sobre el buen pastor. El Rey Jesús es comparado a un pastor. Él llevaría su oveja para que fuera, para fuera de la esclavitud religiosa y los traería para la libertad de su reino. Sus ovejas conocerían su voz y responderían a su ofrecimiento del reino. A eso se refiere cuando leemos la parábola del buen pastor. Encontramos otras parábolas sobre la oveja perdida, sobre la moneda perdida o sobre el hijo perdido en cada uno de estos versículos. No se los leo porque obviamente nos llevaría demasiado tiempo para poder leer cada una de cada uno de estos versículos donde se explica cada una de estas parábolas. Estas parábolas nos ilustran cómo el Padre busca la oveja perdida para el reino, cómo sus seguidores deben de buscar al perdido y cómo el arrepentimiento es la llave a volverse un heredero del reino. Otra parábola que aparece en el Nuevo Testamento es el banquete de la boda y el gran banquete. Son dos parábolas diferentes en ese sentido, pero que a través de estas parábolas Jesús invitó a la generación presente a entrar en el reino. Él anunció, el anuncio original fue enviado a un grupo especial de personas, la nación de Israel. No todos aquellos escogidos respondieron, así que otra invitación se extendió a las naciones gentiles. La parábola de los constructores que está en Mateo 7, 24 al 27 nos enseña que el reino está construido sobre él. Él se compara a una roca sobre la cual una persona puede construir su vida. Una casa construida sobre tan seguro fundamento permanecerá a través de cada tormenta. Jesús ofreció a los hombres y a las mujeres la oportunidad de construir sus vidas sobre el fundamento eterno del reino. Después podemos encontrar también la parábola de las dos puertas en Mateo 7 del 13 al 14 y en Lucas 13 del 24 al 28 podemos encontrar estas parábolas. Y lo que esto nos quiere dar a entender es que solo hay una puerta que nos lleva al reino. Y esa puerta es el Señor Jesucristo. Él mismo decía, yo soy la puerta. Si alguien quiere venir en pos de mí, decía, si alguien quiere tocar la puerta, yo le abriré y cenaré con él. Pero básicamente esa era la idea. Aparecen también las parábolas de los agricultores asesinos. Jesús usó las parábolas estas para revelar que la nación de Israel lo rechazaría como Mesías y Rey. Esto fue ilustrado en la parábola de los agricultores asesinos. Dios envió a los profetas a la tierra con el ofrecimiento del reino, pero Israel mató a los profetas. Entonces Dios envió a su propio hijo. Él también fue rechazado y también fue asesinado. Hay otra parábola que habla sobre el árbol del higo estéril en Lucas 13 del 6 al 9.
Jesús dijo una parábola sobre un árbol de higo estéril. El árbol de higo es un símbolo natural de la nación de Israel. Dios levantó a Israel como la nación a través de quien él podría revelar su reino al mundo. Por toda la historia, Dios intentó conseguir que el árbol de Israel llevase fruto entre las naciones y religiosas, compartiendo su conocimiento del verdadero Dios. Pero Israel permaneció seco y estéril. También podemos encontrar la boda. Jesús usó esta parábola de una boda para ilustrar su rechazo. Fueron enviados siervos que llamaron las personas a la boda, pero las personas mataron a los siervos y rechazaron la invitación. Esto reveló cómo el ofrecimiento del reino sería rechazado. También hay dos parábolas sobre los talentos, el hombre en una jornada larga, también los siervos y los siervos vigilantes. Jesús contó varias parábolas que revelaron que el reino de Dios sería establecido en su forma final en el futuro. El reino no vendría en la actualidad porque Israel rechazó a Jesús como el rey. Estas parábolas también revelan que Jesús estaría ausente durante un tiempo de la esfera en la cual el reino finalmente sería instituido. Ellas enfatizan que sus seguidores deben de ser fieles para con las tareas que les fueron dadas, usando sus talentos y habilidades para extender el reino de Dios. Encontramos también la parábola del árbol del higo. Jesús dijo una parábola sobre un árbol de higo que reveló el tiempo aproximado para el establecimiento final del reino de Dios. Él dijo que uno puede decir cuándo el verano está cerca porque las hojas del árbol de higo florecen. Como ya fue mencionado, el árbol de higo es un ejemplo natural de la nación de Israel. Jesús estaba revelando que cuando Israel fuese restaurado a su propia tierra y empezase de nuevo a florecer como una nación, el tiempo del retorno del rey estaba cerca. Este evento ya sucedió. Israel fue restaurado a su propia tierra como una nación. Después vemos la parábola de los talentos. Esta parábola nos revela que el reino se extenderá por el uso sabio de los talentos espirituales y habilidades que Dios le ha dado a los creyentes. El evangelio del reino se extenderá por el sembrar de la semilla de la palabra de Dios. A este sembrar habrán varias contestaciones dependiendo de la actitud de los oidores. El fruto no depende del sembrador, pero de la vida en que está en la propia semilla y en la condición de la tierra, o sea, el corazón del hombre. Eso habla sobre la parábola del sembrador que Jesús nos hablaba también. Tenemos también las parábolas de la cizaña y el trigo. Satanás intentará derrotar la diseminación del reino, sembrando las personas descritas como cizañas. Entre la buena semilla del reino de Dios, las cizañas que Satanás siembra se parecen con el buen trigo.
En el momento de la cosecha, el trigo puede ser identificado por el grano que produce. Sin embargo, mientras que la cizaña no produce ningún grano que se pueda usar. Hay otra parábola que nos habla de la red. El reino también se compara, dice, a una gran red sacada del mar. Se cogen todos los tipos de pez, pero cuando la red es sacada a la playa, los peces buenos son separados de los malos. El reino sacará a los hombres y mujeres de todas las naciones. Antes del establecimiento final del reino, habrá un juicio para determinar a aquellos que deben de ser excluidos. La semilla de mostaza es otra parábola que aparece en el Nuevo Testamento. Y la Biblia hace una comparación en relación a esta semilla, porque esta crece. La semilla es muy pequeña y tiene un principio insignificante, pero en la madurez crece con gran tamaño. La levadura, como el fermento en un terrón de masa, el reino de Dios se extenderá a lo largo de todo el terrón de la tierra o el terrón del mundo. El poder del reino no es externo, no es externo, pero sí es interior. Tenemos también la parábola de las 10 vírgenes y también la parábola de las ovejas y de los cabritos. Jesús dijo varias parábolas acerca del juicio futuro en el reino. En el momento del juicio, aquellos que son ovejas del verdadero pastor, Jesucristo, serán aceptadas y la entrada en el reino será negada a todos los demás. La perla de gran precio es otra parábola que podemos encontrar en Mateo 13 del 45 al 46 y también el tesoro oculto en Mateo 13, 44. Estas parábolas muestran que el reino de Dios es de tan gran valor que nada más se comparará con él. Es más valioso que cualquier posesión del hombre. Si usted deja todo lo que posee para obtener el reino, él es digno de este sacrificio. Después tenemos el padre de familia en Mateo 13:52. En esta parábola Jesús comparó a sí mismo con el guardián de un depósito que trae los productos necesitados por el padre de la familia. Un guardián es una persona a cargo de algo. El guardián puede sacar nuevo grano o grano viejo, nuevo vino o vino viejo. Por lo que él trae, las necesidades de la casa son satisfechas totalmente. De alguna manera, el reino que Jesús trajo era como la forma anterior del reino. De otras maneras, era completamente nuevo. Pero ambos, el viejo y el nuevo, tenían valor para satisfacer las necesidades de los residentes del reino de Dios. La parábola de los dos hijos. Jesús enseñó que la obediencia es la prueba de la filiación dentro de la familia del reino. El obediente es el que obviamente tiene la oportunidad de estar dentro del reino de los cielos. Después de esta parábola,
También podemos encontrar la parábola del buen samaritano, que es una parábola muy conocida por muchas personas. Y el principio del reino de amar a todos se enseña en esta parábola. Nuestro prójimo es cualquiera que pueda satisfacer una necesidad. Y estamos hablando sobre necesidades que conocemos y cuyas necesidades nosotros podemos suplir. También hay otra parábola que se denomina los dos deudores. En Lucas 7 del 41 al 43, esta parábola nos enseña que el amor será mostrado por aquellos que han experimentado el amor del reino. Fueron muchas parábolas las que Jesús realmente enseñó. Yo particularmente nunca había pensado la magnitud de la cantidad de parábolas que había. He leído muchas de estas y quizás todas las he leído, no todas me acuerdo o me recuerdo, pero yo trayendo a relación el hecho de lo que hemos estado viendo hoy, pues me doy cuenta de lo importante que eran estas enseñanzas. El fariseo y el publicano. El fariseo se acercó a Dios basándose en su propia rectitud. El cobrador de impuestos reconoció que nada había en él digno de permanecer ante el Señor. En esta parábola Jesús enseñó cómo las personas deben de acercarse a Dios para ofrecer adoración, alabanza, acción de gracias, petición, intercesión en el reino. También enseñó la humildad en la oración y advirtió del pecado de la justicia propia. La viuda persistente y el amigo persistente. Quizás en algún momento usted ha leído estas parábolas de la insistencia de que el amigo satisfaga su necesidad. Y estas parábolas lo que hacen es ilustrar la importancia de la persistencia en la oración. También encontramos otra parábola sobre el administrador fiel. Esta parábola nos enfatiza la importancia sabia y justa de una mayordomía de los tesoros del reino que Dios confió a los creyentes. También podemos ver la parábola de los asientos en la fiesta de la boda. Esta parábola ilustra la importancia de humildad y promoción en el reino de Dios que vienen del Señor. Estar en las bodas del Cordero. La vid y las ramas, Juan 15 del 1 al 6. Esta parábola describió la relación de Jesús con la iglesia. Cuando leemos estos versículos, nos habla sobre yo soy la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. Y obviamente cuando habla de estos dos elementos, nos está indicando la idea de permanecer en la vid. La vid es el tronco, porque la Biblia dice que si nosotros nos desligamos del tronco, pues seremos ramas secas y seríamos buenas para ser echadas en el fuego. También tenemos la parábola de los obreros en la viña. Esta parábola
nos enseña que las recompensas eternas no son hechas en base a las normas que el mundo nos ofrece. Después viene el oficio del siervo que aparece en Lucas 17, del 7 al 10. Esta parábola nos enseña que es nuestra responsabilidad servir y hacer las cosas ordenadas por el rey. El rey que va a guerrear en Lucas 14 del 31 al 33. El hombre construyendo una torre en Lucas 14 del 28 al 30. Esta parábola hace énfasis a la importancia del apropiado entendimiento de comprometerse con el reino. Después tenemos el vestido de la boda en Mateo 22 del 10 al 14. Esta parábola hace énfasis a la necesidad de vestirse con la rectitud para permanecer en el reino. Es a través de la justicia de Jesús y no a través de la justicia propia que esto se logra. La reflexión del hombre rico. Esta historia ilustró la estupidez de confiar en la riqueza material temporal. La prioridad de la vida es el reino eterno de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice que primeramente busquemos el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas van a venir añadidas. Después dice que está la brizna de paja y la viga. Esta parábola nos enseña que nosotros debemos juzgarnos en lugar de juzgar a otros. Porque la Biblia nos dice que si estamos viendo la pequeña paja que está en tu ojo, en el ojo ajeno, no nos hemos fijado en la viga que tenemos en el nuestro. Y esto tiene que ver con el hecho de que no debemos de juzgar a las personas. Y por último tenemos la parábola de la cosecha en Mateo 9 del 37 al 38, y también encontramos en Lucas 10 versículo 2. Fue a través de la historia de una cosecha madura y preparada para recoger que Jesús enfoca la atención de sus discípulos en la necesidad de extender el reino. Fue la visión transmitida por esta parábola que los cambios de pescadores en pescadores a hombres. Jesús le dijo a sus discípulos: yo los haré pescadores de hombres. Y eso es un gran ejemplo en relación a esta parábola. Con esto prácticamente estamos analizando de una manera muy rápida cada una de las parábolas que se escribieron y que Jesús dijo en el periodo que estuvo aquí en la tierra, y que obviamente nos enseña mucha de la manera en que nosotros debiéramos de vivir. Pero vamos un poquito más allá adelante y tratemos un poquito de recordar algunas cosas que en cierta forma nos ayudan a recordar todo lo que hemos estado viendo. Aparece en principio el versículo llave, dice aquí, o sea, el versículo clave. Este versículo clave tiene que ver con la idea del entendimiento que cada uno de nosotros tiene como cristianos y de cómo el mundo no puede entenderlo. Pero vayamos un poquito más y tratemos tal vez de participar entre nosotros
pensando un poquito sobre lo que es una parábola. Según ustedes, ¿qué es una parábola? Es una historia. Es una historia que se usa como ejemplo del mundo real, sí, para que tiene un significado celestial. Correcto, sí. Ahora, ¿por qué Jesús usó parábolas? Para enseñar las verdades espirituales sobre el reino de Dios, tía Mari. Ponga su micrófono. Ponga su micrófono. Él quería comparar las cosas que él explicaba para que le entendiéramos. Y comparaba lo que se miraba, digamos, en la mar, y cuando iban a pescar y todo eso. Entonces ponía eso para que los discípulos o todos entendieran qué es lo que él quería explicar para, para que entendieran, pues, ¿verdad? Y hay parábolas en que ni ellos podían entender y en cierta manera le volvían a preguntar qué significaba esto, qué significaba lo otro. A solas ellos trataban de poder entender lo que Jesús quiso decir, aunque parecieran unas historias tan fáciles de entender, pero que al final sin el entendimiento espiritual, esto es muy, muy, muy difícil. Jesús usó las parábolas para enseñar las verdades del reino, que solamente aquellos con mentes espirituales podrían aprender. Estos principios importantes, aquellos con mentes carnales, pecadoras, no podrían entender. Jesús usó las parábolas para ocultar estos principios espirituales de los incrédulos. ¿Cuál fue el asunto principal de las parábolas de Jesús? Rosina, Educar. ¿cuál era el asunto principal que él quería enfocar? Él quería darles a entender, por ejemplo, a la gente eh, que les preguntaba, a las que les predicaba a las multitudes, pues no les decía a los igual, ¿verdad? Se puede decir a los incrédulos, ¿verdad? No les decía lo mismo, sino que para que ellos no entendieran a sus discípulos, también les hablaba por parábolas, creo yo. ¿Cómo no? Cuando nosotros hablamos de parábolas, que sabemos que son historias y que Jesús las enseñó para que las mentes espirituales las entendieran. ¿Qué podemos decir nosotros de ese tipo de enseñanza? De hecho, creo que a todos nos gustan las historias. Y una de las maneras en las que Jesús nos hizo mantenernos atentos a lo que estábamos leyendo era ofreciéndonos historias que nos permitieran entender los principios de vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes en cuanto a la forma en que Jesús enseñaba? A mí me gusta que compare con algo que se mira y que digamos, pescadores yo os haré. Entonces, no es pescador que fuéramos a pescar, sino que pescador de hombres. Y entonces, él comparaba eso que un pescador iba y sacaba su pescado. Lo mismo podía hacer espiritualmente, hablarles de la palabra y salvar, sacar de ahí del mar o del mar o donde él estuviera en el lodo cenagoso o lo que fuera, ¿eh? Sacar de ahí al pescadito. O sea, a la persona, sacar del lodo cenagoso a la persona. Correcto. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Rubén, ¿qué pensás sobre parábolas? ¿Qué te trae a tu mente esto?
Yo pues lo que pienso y por lo que he leído con las parábolas he aprendido bastante a saber cómo conducirme en la vida con sabiduría, ¿verdad? Ya que las parábolas prácticamente es una forma de enseñanza que está en la Biblia, pero es una enseñanza directa de Cristo, ¿verdad? Entonces prácticamente Él nos estaba dando el manual de vida para tener una vida, una vida de prosperidad espiritualmente, para entenderla y todo, para poder tener una mejor vida. Ya nos estaba dando la oportunidad a nosotros para que tuviéramos un manual de vida con sabiduría. Entonces, de alguna manera, pues, obviamente, si nos ponemos a meditar en las parábolas, nos vamos a dar cuenta que si nos conducimos y nos dejamos llevar por las parábolas, vamos a tener una vida plena, pues, plena y con paz, ¿verdad? Entonces, y de esa forma también conocemos la voluntad de Él, ¿verdad? Correcto. Sí. Y Rosy, ¿qué opinión te da esto sobre hablar sobre parábolas y qué entendimiento te da en cuanto a saber cómo es que Jesús enseñaba? Yo creo que era para que pues se entendiera mejor, ¿va? Porque ponía un ejemplo, por ejemplo, cuando él dice eh, de de las vírgenes, ¿verdad? O sea, eso quería decir que habían 5 vírgenes que eran prudentes y otras 5 insensatas. Entonces, eh, como para que lo entendamos mejor, porque así ponemos que nosotros tenemos una cantidad de gente en la iglesia, ¿verdad? Pero ahí hay gente prudente y hay gente insensata. Entonces, él lo que quería dar a entender era como un resumen, siento yo, de que bueno, aquí las que están preparadas se van a salvar y las que no, pues salieron y fueron a buscar su aceite. Yo creo que más claro no se puede, no puede enseñar él, va, porque para que se entendiera. Correcto. Es como lo del trigo y la cizaña. ¿Cómo entender realmente esta parábola en cuanto a la grey, en cuanto a las personas que asisten, en cuanto a los cristianos? Obviamente, todos los que asisten a una congregación en particular, pues obviamente no todos realmente están cumpliendo los mandamientos de Dios. Y algunos serán cizaña y algunos serán trigo. Y por eso es que la Biblia dice que cuando venga el juicio, pues él va a arrancar la cizaña y se va a llevar el trigo. Es una separación, porque si lo hace ahora, al arrancar todo, se puede ir el trigo y la cizaña juntas, ¿verdad? Entonces hay cierta lógica en ese sentido. Patti, ¿qué nos puede comentar un poquito sobre las parábolas? ¿Cuál fue la que más le impresiona? Oye, no se oye, ¿no? Poner el micrófono. Ahí. Todas las parábolas son muy interesantes porque lo que pienso es de que Jesús usó esos métodos, ese método, para que nosotros supiéramos la manera en que debiéramos de vivir con todas las parábolas que él hablaba, que él nos dejó escritas y todo. Y los talentos, la parábola de los talentos me gusta mucho porque, como tú decías, de que con esa parábola, se ve de que ahí sí que las personas, cómo vamos a ser, si buenos mayordomos o no, para extender el reino de Dios. Sí, esa parábola es bien interesante, ¿verdad? Yo creo que
De todas, si pudiéramos tener el tiempo de analizarla una por una, le sacaríamos mucho provecho a cada una de ellas. Hoy las vimos muy rápido y explicamos en cierta manera algo de lo que ellas realmente explican. Pero vamos a terminar ahí nuestra reunión. Espero que les haya agradado a todos los que nos van a ver en algún momento y a los que estamos aquí, ¿verdad? Es un tema que quizás tal vez no muchos han tocado y creo que para nosotros fue un buen alimento en esta noche. Pero vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor porque Él es bueno y porque nos ha permitido entender este tema en el nombre de Jesús. Así que le voy a pedir a la tía Mari que nos dé una oración para finalizar. Ponga su micrófono porque todavía no se oye. Ahí Muchas está. gracias por el privilegio. Padre Celestial, una vez más hemos estado aquí en tu estudio de la Biblia. Sí. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar las parábolas y qué es lo que quiere decir y cómo se pueden usar para el Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hasta aquí hemos estado muy contentos y que estas lecciones otras personas más las escuchen, porque es siempre alimento para el espíritu, para el alma. Y que es gracias a los líderes que tenemos, nosotros recibimos esas clases. Oh Señor, te suplico que los bendigas grandemente y todos los que aquí están y los que van a estar. También bendícelos, Padre Celestial. Y que esta noche tu Padre Celestial nos bendiga, que nuestro sueño sea siempre contigo y que tú estés toda la noche con nosotros y que tus ángeles acampen en derredor de todos. Gracias por todo eso, Señor. Sí, muchas gracias por todo. Gracias. Amén. Así es. Gracias, tía Mari. Entonces nos vemos para la próxima semana. Vamos a terminar hoy nuestra reunión. Espero que le haya agradado y nos vemos la próxima semana, siempre a la misma hora y por el mismo canal. En el nombre de Jesús nos despedimos. Que pasen muy buena noche. Los Feliz veo noche, dentro de 8 bendiciones a días. todos. Buenas noches, Hermanos. hermanos, a todos un abrazo. Feliz noche. Buenas noches. Que descansen.